Los cambios normalmente son normativos. Llega una ley que obliga a esto. Los que se hicieron paleontólogos en el momento en que salió esa ley, que toda excavación tiene que tener un paleontólogo ahí detrás, han tenido mucho trabajo y han podido situar lo que le pagan por hora de su asesoría a niveles que conozco paleontólogos que no estaban ganando 4 o 5 millones trabajando en unas cosas de asesoría, ¿no? al mes. Siendo geólogo es importante estar atento a lo que se viene. Yo a veces les digo a los estudiantes, oye, quizá en algún momento la geotermia de baja entalpía, en el momento en que lo subsidien, puede ser algo que... O sea, tienes que armar una empresa en algo que la sociedad demande. Y con eso puedes juntar. La gran minería en general viene todo bastante pautado, ¿no? O sea, te explican lo que tienes que hacer y tienes, por lo menos cuando estás en un trabajo junior en terreno. La situación de la academia allá en España, que los sueldos son buenos, pero era muy difícil acceder. Intenta luchar por lo que te gusta y especializarte y profesionalizarte en eso, o que no te levantes todos los días pensando, tomaste una mala decisión. Bienvenidos a Voces del Geomundo, un podcast geocientista donde no solo hablamos de ciencia, sino también de científicos. Este es nuestro 5º episodio y tenemos un tremendo invitado. Cuéntanos, Sebastián. Evaristo, muchas gracias por esa tremenda presentación y el día de hoy te traigo un invitado internacional. Vamos partiendo. Formado en España, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, con matrícula de honor cum laude, ha dedicado su carrera a descifrar cómo el planeta se transforma, cómo el relieve se levanta y cómo el agua, esa fuerza silenciosa, esculpe la superficie de la Tierra. Pero su historia no se queda en la academia. Durante más de 5 años trabajó como hidrogeólogo en la gran minería y en proyectos ambientales. Hoy, con 9 publicaciones científicas, experiencia internacional y un diplomado en geomática aplicada de la Universidad de Chile, en este episodio conversaremos sobre su trayectoria, sus aprendizajes y su visión de las geociencias. Con ustedes, el doctor Álvar Pastor Castilla. Aplauso. ¿Algo bien? ¿Cómo está? No, estoy preparado para... Preparado. Bueno, el objetivo de este episodio es conversar respecto de cuál ha sido su trayectoria, cómo se forma un geólogo y que pueda compartir con nuestro público qué lo llevó a ser quien es hoy en día. Uno de los profesores más queridos del departamento también. Claro. Bien, para comenzar entonces, Federico. Para comenzar le tenemos una pequeña dinámica, como para empezar a conversar. Dígame un número del 1 al 5. 4. 4. No había salido todavía. No había salido el 4. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado como geólogo y qué aprendió de él? Empezamos difícil. El mayor desafío... no sé, quizá el tema de que convertir tu profesión en algo que realmente te guste. Y no es fácil porque obvio que todos nos gustaría hacer lo que nos gusta, pero tiene que tener un aporte. O sea, la sociedad tiene que darte ese espacio, ese lugar. Entonces, bueno, quizás ir aprendiendo y perfeccionando una línea de conocimiento para finalmente poder hacer un aporte a la sociedad, sea en docencia o sea cumpliendo con cierto... bueno, con el rol dentro de la empresa, pero enfocado a mejorar algún proceso o eso, o a cumplir. Quizá ese es el desafío de la profesión como geólogo. Claro. Igual la pregunta era compleja para contestar. Sí, no, muy compleja la pregunta. Ya, vamos a partir entonces con el primer bloque, que es el camino hacia la geología. Entonces vamos a ir un poco hacia atrás y quiero preguntarle primero cuál es su ciudad natal, dónde se formó su núcleo, su familia, de dónde viene Álvar. Mira, mi familia y yo crecí en un pueblo que se llama Viladecavalls, que está a las afueras de Barcelona. Lo que pasa es que el contexto urbanístico de allá, de la zona de Cataluña, es un poco difícil a lo que conocemos acá en Chile,
porque son muchas ciudades y pueblos alrededor de Barcelona con buena conectividad, buenos trenes, buenas líneas de bus, buenas carreteras, que hacen una población total de unos 6 millones de habitantes, ¿no? Pero el ambiente de mucha gente allá es vivir casi como en un pueblo. Pueblos pequeños, con los amigos de la infancia que crecen, bosques para pasear, para salir con el perro. Entonces, mi ciudad podríamos decir que es un pueblo cercano a Barcelona, que en 45 minutos podía estar en el centro de Barcelona en tren, pero mi vida era de pueblo. Ah, ya, pero la gente del pueblo se va a trabajar a la gran ciudad. A veces sí, Ya. sí ocurre, y también las ciudades satélite que están por allá, Tarrasa, Sabadell y otras, tienen también industria y sedes, ¿no? Que también, donde también se puede trabajar. Mucha gente vive en la propia ciudad, otros se van a Barcelona. Claro. Pero el núcleo de las universidades y todos los centros de estudio están principalmente en Barcelona. También hay universidades en estas ciudades satélite. En realidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde yo estudié la carrera, está fuera de Barcelona. Está más cerca de donde yo vivía que de la propia ciudad. Y bueno, eso tiene como toda una historia de por Ya qué llegaremos a esa invitación. Entiendo. Entonces, siguiendo en esta línea, ¿cómo relaciona su infancia con la geociencia? ¿Cómo pasó de ser un niño que le gusta, o sea, no sé, qué le gustaba cuando era chico, a que le gustara la geociencia? ¿Cómo fue llegar a ser geólogo? Sí. ¿Por qué? Siempre me han gustado la observación y la ciencia en general. Desde ver los animales, buscar insectos, buscar minerales. Allá hay mucha roca caliza y por ejemplo, desde pequeño que encontré abonites, turritelas, no sé, diferentes fósiles, me llamaba la atención, y combinado con la pasión por escalar montañas, que eso viene de mi papá también, así como que me gustaba ir a la montaña y entender eso. Entonces, dentro de las carreras, pues mi papá es científico también, y ya como que lo llevaba un poco casi, no sé si decir impuesto, ¿no? Pero sí que era el camino ya trazado también por mi familia de estudien algo de ciencias. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi papá estudió física. Ah, físico. Sí. Bueno, independientemente de lo que te vayas a dedicar, la formación científica te da esas herramientas, ese pensamiento crítico, científico, así que era un poco lo que quería mi familia para mí, y dentro de las ciencias, la geología quizás fue la que más se adaptaba en varios aspectos en el contexto en que yo estaba creciendo. Claro. Siguiendo esa misma línea, ¿qué otras ciencias le gustaban? ¿Qué otra carrera pensaba antes de geología? ¿O siempre fue solo geología? Yo, si no hubiese hecho geología, tenía otras dos propuestas. Bueno, una por el lado de química o farmacia, Ah, ok. y la otra podía haber sido algo así como más estadística. Pero por ahí andaban. Sí, ¿Qué fue lo que hizo decidir? O sea, ¿qué fue lo que hizo que se decidiera por geología? En la vida de todo geólogo hay un momento donde algo te hace clic y uno dice, sí, esto es a lo que me quiero dedicar. La verdad es que no tenía una idea tan clara de hacer geología, pero al final creo que también por proximidad. O sea, la universidad estaba más cerca. Evalué una de esas de... O sea, una evaluación en base a criterios, ¿no? Tipo FODA, ¿no? Así, al final pensé, bueno, geología lo hacen acá, parece interesante, pero no recuerdo exactamente si leí un programa y dije, oh, esto es lo... Nunca fue quizás tan vocacional, pero dentro de lo que me parecía interesante y estaba la posibilidad de estudiar, porque habían otras que quizás tenían unas notas de corte súper altas y tampoco venía yo con el 10, ¿no? Pero en su etapa, por ejemplo, del instituto, en el colegio, ¿conocía la carrera? ¿Había escuchado hablar de geología? ¿Era algo que a nivel general se supiera sobre lo que hace un geólogo? ¿O fue como que,
Claro. Esto más o menos reúne todo lo que a mí me gusta, que es muy común. Aquí nosotros lo vemos mucho, hay un desconocimiento generalizado sobre la profesión de la geología y muchas personas dicen, montaña, minería, plata. No, ni siquiera saben lo que es geología. Claro. No. O sea, es un buen punto. No sé si sabía exactamente qué hacía un geólogo, pero sí que en el instituto, previo a la universidad, hice un curso que se llama Ciencias de la Tierra y fue como el que más me gustaba, el que siempre en ese sí que me sacaba buenas notas. Entonces ya también eso iba encaminando a una carrera de Ciencias de la Tierra. Podía haber sido también una que se llamaba en aquel entonces Ciencias Ambientales. Era otra carrera. Ahora, tanto acá en Chile como en España, se ha abierto el abanico y hay millones de títulos y de carreras diferentes. Antes era más limitado. Y esto de Ciencias Ambientales era una carrera nueva que me parecía interesante, pero justo por la nota de corte era muy alta. Era como que tenía harto interés y captaban a los mejores estudiantes y no estábamos ahí. De MPI. No, pero en general, allá en España entonces es más conocida la labor de un geólogo que acá, porque acá es una carrera poco convencional. En realidad, nadie durante el liceo, o muy poca gente dice, quiero ser geólogo, porque ni siquiera hay como una figura de un geólogo que uno conozca. Allá es más masiva o es igual de extraña. Yo creo que es igual de extraña o quizás más. Acá en proporción hay más geólogos, es un país más minero, pero bueno, sabe que estudian las rocas, ¿no? Claro. Ya, y para finalizar este bloque me gustaría preguntarle cómo reaccionaron sus padres cuando les dijo que quería estudiar geología. ¿Cómo fue ese momento? Bien. Fue como esa línea de estudiar ciencia que siempre habían querido para mí, entonces no hubo problema. Mi papá estudió física, mi hermana biología, yo geología. Entonces está dentro de lo que... de unos años antes había querido estudiar, antes de terminar el instituto, se me ocurrió de estudiar prevención de riesgos. No duró mucho, pero porque vinieron, yo aún estaba, no sé, como, ¿qué sería? Como con 14 años, eso que venían las carreras a presentarse y llegaron y decían como que había cursos de manejo y cosas así y mucha acción, y ahí mi papá me dijo no estudies eso que no te va a gustar, y la verdad que se lo agradezco, que en un momento casi me convence cuando vinieron ahí a decir que se hacían carreras con los autos. Medio cambio, prevención de riesgo de geología. Sí, esto no es por no parecer a los prevencionistas de riesgo que nos están viendo. Bueno, con eso concluye el primer bloque, el camino hacia la geología, y ahora vamos a pasar al segundo bloque que tiene que ver con su vida estudiantil. Para esto y para poner a nuestro público en contexto, me gustaría consultarle en qué año ha entrado el pastor a la universidad y si entra directamente cuando termina su instituto. O primero entra un bachiller. ¿Cómo fue esa experiencia de transición? Yo termino el instituto con 17 años y después del verano, aún con 17 años, entro a la universidad directo. La verdad que el instituto de allá de España era bastante exigente en cuanto al nivel de matemáticas, física, química, eso de las ciencias básicas. Era un nivel bastante bueno en aquel entonces. Y de ahí pasabas directo a la universidad, primer año también mucha ciencia básica y después ya más geología. Y durante su experiencia universitaria, ¿cuál fue el ramo que más le gustó primero? El que usted haya dicho, wow, este ramo lo disfruté, puede haber sido por el profesor, por el contenido. A veces un contenido que no nos agrada mucho, un profesor lo hace muy ameno y se transforma en un curso o en un ramo que termina siendo el que más le gusta. ¿Cómo fue esa experiencia? Así recuerdo quizá me gustó geotectónica. Geotectónica, el profesor tenía las clases bien preparadas, explicaba claro y en la salida a terreno era muy bonita también. Allá hay harto por ver, ¿no? Es diferente en la geología de allá.
muy diferente a lo que vemos, y la geotectónica, ver esas fallas y esos pliegues que se ven tan bien allá, o sea, fallas marcadas, pisando así los estratos sedimentarios, o sea, la cordillera de allá es un rift invertido. Entonces, análisis de cuencas y geotectónica me gustaron harto, y después el otro me gustó también, uno de química, equilibrio químico. Sí, como que me gustaba cuando lograbas resolver esos ejercicios así de química, te cuadraba. Recuerdos de Vietnam, ¿no? La cosa es que lo respeto, pero no lo comparto realmente. Bueno, vámonos hacia el otro lado. Tal vez no el ramo que menos le haya gustado, pero sí, cuéntenos acerca del ramo que fue más desafiante para usted. Por alguna habilidad, por contenido, dificultad, etcétera. Más desafiante allá, no sé si desafiante, pero alguno de paleo, de micropaleontología, de que era muy de memorizar y de si las cámaras de los foraminíferos son así, algo que era, claro, que lo tenías que meter en tu memoria y en ese momento de la prueba sacarlo. Entiendo. Bueno, sumado a esa pregunta, ¿usted reprobó algún ramo de la universidad? Algunos... Que recuerde, porque hemos tenido aquí de todo. Algunos que no se han echado nada, algunos que se han echado un semestre entero. Hay de todo. Yo poco me eché, pero no por darme más mérito del que tiene. La verdad que la enseñanza de antes, sí, para mí fue más o menos fácil la universidad. Puede ser que me echase uno en primera instancia, pero después tenía recuperación. Es decir, si tú tenías prueba... O sea, nunca se atrasó por haberse... No me atrasé. Excelente. Bien. Voy a seguir con una pregunta, y esta, piénsela un poco. ¿Cuál fue el profesor que más lo marcó en su etapa universitaria? Puede ser como el mismo que comentaba antes de geotectónica, que después terminó siendo también el director del doctorado que hice, porque yo hice el doctorado en la misma universidad. Esa fue. Bueno, ahí contaré un poco más adelante, creo que me van a preguntar por la trayectoria, así que... Sí, bueno, estamos más o menos en eso. Bueno, usted termina la universidad entonces. ¿Cuánto dura la carrera de geología? Duraba... A ver, geología eran 4 años. 4 años. Sí, era como una licenciatura acá. ¿Ingresa inmediatamente a estudiar el doctorado? No. Ya. ¿Cómo fue esa transición? Cuando yo termino la carrera, los 4 años, tengo 22 años, y la verdad es que quería empezar a juntar más plata, ¿no? Ya, no pensaba en ponerme a estudiar, no sé, yo era terminar y trabajar. Y era un buen momento para los geólogos, porque poco tiempo antes, no sé si un par de años antes, habían puesto una nueva ley en España que obligaba a todas las construcciones nuevas a hacer un estudio geotécnico del suelo, que ese estudio geotécnico después se enviaba al estructurista para definir cómo iban a ser los cimientos de la edificación, ¿no? Si zapata continua, zapata cuadrada, la cantidad de metros cúbicos de cemento que iban a meter allá, ¿no? Dependiendo del terreno, de las propiedades y de la edificación. Algo muy estandarizado, ¿no? Parece como muy... pero... Como para poner un contexto, ¿es principios de los 2000 o más hacia el 2010? Más hacia el 2000... o sea, a principios de los 2000 es cuando sale la ley. Yo cuando estoy saliendo de la universidad, 2005 creo. Ya. 2005, entonces yo salgo de la universidad y por un pituto, un contacto que ya tenía, el día que ya tengo el título estoy trabajando en una empresa. Un sueldo que antes se llamaba 1000 eurista, ¿no? Un sueldo bajo de alguien que acaba de salir, pero bueno, o sea, yo aún vivía con mis papás. Entonces, claro, ganar 1000 euros estaba bien. Ganar 1000 euros, más las horas extras, pues feliz, sí, claro. Qué bueno. Bueno,
Vamos a cambiar un poco el tema y quiero que se ponga a pensar en sus salidas a terreno y que nos cuente alguna anécdota que usted recuerde. La primera que se le venga a la cabeza puede ser algo chistoso, algo que lo haya puesto en peligro, algo que usted recuerde y diga, wow, ahora que lo veo hacia atrás sería una buena anécdota. En las salidas a terreno hay muchas anécdotas y allá era todo mucha más descoordinación de la que veo hoy en día. O sea, allá se tomaba todas las noches, se notaba al día siguiente que algunos habían tomado mucho. Tampoco no íbamos todos en un bus, por ejemplo. Las salidas de terreno eran con vehículos que uno se tenía que conseguir, algunos arrendaban, unos con el vehículo del papá, otros tenían vehículo. Ya. Y iban siguiendo el vehículo del profesor, varios vehículos así, íbamos de afloramiento en afloramiento. Si me acuerdo de alguna anécdota, o sea, podría decir muchas, pero la primera salida de terreno, me acuerdo que coincidimos con un compañero, un amigo, íbamos en tren hasta el lugar nosotros. Wow. Y con una mochila y así nos teníamos que reunir. Y bueno, allí fue la primera conexión que hice con un amigo que hoy en día está en Chile, que es mi mejor amigo geólogo y que también se vino a Chile un tiempo. ¿Puede mandar los saludos? Bueno, Pau, estoy hablando de ti. Y nada, que quizá eso de quedarnos acampando allá, tomando y hacer eso, esa parte social que tiene la geología de contacto cercano, de amistades, de camaradería, que es tan importante también en todos los rubros, pero en la geología se da. Entonces la anécdota sería llegar ahí con el tren a una estación, encontrarme con este amigo y ya, bueno, yo llevo una botella de algo así y ya chupando desde el primer momento. Está bien, el alcoholismo en la carrera de geología es algo que trasciende fronteras, podríamos decir entonces. Claro. Está súper bien. Gracias por compartir esa anécdota. Bueno, como para ir finalizando, cuéntanos un poco, muy a grandes rasgos, no es necesario que sea tan específico, respecto de qué trató su tesis. Primero su tesis de pregrado y después en su doctorado posteriormente. La tesis de pregrado, en una carrera que era licenciatura de 4 años, apenas había una tesis. Ya. O sea, era un trabajo de campo que era cartografiar un sector, una zona sedimentaria y hacer como lo que vendría siendo un mapa geológico con la caracterización completa, algo con lo que regamos para vos. Aquí sí, algo parecido, sí, como campo 2 sería como el trabajo, así que era casi la tesis. Pero no era una tesis, era más sido campo 2. O sea, no hubo tesis. Si hablo de la de doctorado, que esa sí es interesante. Perdón, para contextualizar, disculpe que lo interrumpa. Usted sale entonces en 2005 del pregrado, comienza a trabajar unos años, posteriormente entra a estudiar el doctorado, más o menos ¿en qué año? Ya, en 2007. 2007. Lo que pasa ahí es que yo trabajo un año y medio, estoy trabajando en una empresa en ritmo de trabajo normal, que allá la jornada son 8 horas, pero por el tipo de trabajo hacía horas extras y junto un poco de plata, pero me quedo pensando con 23 años, esto 23 o casi 24, esto va a ser toda mi vida. Y de ahí nuevamente vuelve a salir una oportunidad, como todas mis oportunidades, siempre hay un amigo que me dice, oye, bueno, en este caso era él sí que quería hacer doctorado, era un amigo que quería hacer doctorado, estaba buscando becas por aquí y por allá, y al final de tanto buscar becas, tenía casi 2 adjudicadas. Y me dice, oye, yo me he puesto en contacto con estos 2 grupos de investigadores, los 2 necesitaron un investigador, para los 2 cupos hay beca, y él, como sabía que, bueno, yo sin ser de las notas más altas, pues nunca me retrasé, siempre fui más o menos buen estudiante, no el más top, pero ahí entre los... Entonces como que me recomendó. Y en ese momento que en España ya se veía que se podía complicar un poco la situación por el tema de la burbuja inmobiliaria. Esa crisis 2008. Esa crisis grande que hubo, que entonces se dejó de construir y todas esas empresas que estaban dando trabajo a las empresas de geotecnia, bueno, tuvieron una crisis también. Fue un buen momento para postular a esa beca,
que estaba quedando casi desierta, o sea, sin postulantes, porque también eran 1.000 euros y en ese momento la gente no quería trabajar por 1.000 euros. No sé, el caso es que postulé a esa beca y me dieron esa beca para hacer un doctorado que es un doctorado allá, en aquel momento era un trabajo. Es una beca que en el fondo es para investigadores en formación. Pero efectos prácticos era como un trabajo. Yo contribuía, o sea, tributaba, pagaba impuestos como trabajador. Y ya ganaba su sueldo. Era un sueldo público, era un trabajo público durante 4 años que la verdad que estuvo bastante bien. Y no sé si sigo con la temática de la tesis que me habían preguntado. Sí, gracias. Ya, bueno, no, entonces en ese proyecto, era un proyecto que tenían profesores de mi universidad para ir a estudiar la zona del Atlas, que es una cordillera en Marruecos, en el norte de África. Y es una cordillera así también, como las de allá, es una especie también de rift invertido, es decir, una franja de tierra que durante un periodo se abre, acumula hartos sedimentos y calizas, y después una inversión tectónica se cierra y empieza a levantar un relieve. Y bueno, dentro de todo este proyecto que involucraba tectónica principalmente, que el proyecto mío en particular para la tesis quería expandir un poco más a la geomorfología y a ver cómo se podían relacionar una serie de terrazas fluviales que estaban allá, y que el proyecto consistía en datarlas con nucleidos cosmogénicos, cómo se podía obtener información de esas terrazas para entender mejor el levantamiento tectónico, y porque en algún caso estaban afectadas por estructuras. Esa fue la idea inicial. Después yo pues reconvertí un poco, porque bueno, yo creo que eso, la mayoría de investigaciones, uno parte con una idea, pero a medida que va tirando del hilo, se va construyendo al final el resultado final. ¿Y cuándo termina su doctorado usted? Yo, el doctorado que comenzaba en casi 2013. No, perdón. Comenzaba mi beca comenzaba como a finales del 2007 probablemente. Ahora no tengo las fechas ahí tanto. Y terminé. Ahí fueron los años que me lo tomé con tanto. Es decir, terminé el doctorado ya en 2013. Entonces estuve como casi 6 años de doctorado, como 5 y medio. Perfecto. Y dirás, Es como una carrera más, prácticamente. sí, me lo tomé con calma. Fui al terreno y de ahí, lo que pasa es que en España antes había un beneficio que creo que aún está. O sea, hace tantos años ya que me fui, que en ese doctorado en el cual yo estaba cotizando como trabajador, más unos años que había cotizado antes, resulta que después de que se me terminó la beca, yo aún tenía derecho a 2 años de sueldo. Okay. Por haber trabajado, es lo que el beneficio del subsidio de desempleo de allá de España era muy bueno. No sé, no quiero decir que me aproveché, porque al final tampoco es que lo hiciera tan... bueno, en realidad era un tema legal, ¿no? Pero sí, es decir, se me terminó la beca y seguí con sueldo, y como era consciente de eso, pues también me demoré un poco más en defender la tesis, y fue un... Como si yo hubiera estado en su situación, probablemente hubiera hecho lo mismo. No hay problemas económicos. No, y hay que aprovechar las oportunidades que te brinda el Estado. Si le están dando esa oportunidad, es eso. Excelente. Pasando al siguiente bloque, y esta vez un poco más improvisado. Queremos continuar con la historia desde ahí. Después del doctorado, una vez que ya sacó su título, ¿cómo fue la experiencia de buscar el siguiente empleo? ¿Cuál fue el siguiente trabajo y cómo fue? Ya, ¿qué me pasa a mí en el doctorado? Me lo tomé con calma y un poco viendo que había tenido suerte en ese momento de crisis de conseguirme una beca, de estar allá. Pero quizá no aproveché tanto esos años, que ya estaba en una madurez, en los 20 largos,
para trazar un camino claro de qué quería hacer. Estaba así como viviendo el momento. Y ahí quizá eso fue después me di cuenta que quizá eso fue un error, que esos años tenían que haber sido más, no pensar, oh, qué tranquilo que estoy aquí haciéndome doctorado, yendo a terreno y pasándolo muy bien, sino que esos años tenían que haber sido de encaminarme porque después sufriría las consecuencias. El caso es que cuando termino el doctorado me doy cuenta de que no he competido mucho allá en la universidad. Había muchos otros doctorados, algunos sin beca, era una época de crisis, entonces todo el mundo quería estudiar más. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, no peleé por dar clases, no di clases en el doctorado, porque era difícil también, tenías que pedirlo, y al final yo quedé un poco fuera, como quizá por falta de interés, y al final, pasaban otros más viejos, y yo veía que los que se habían quedado ya en la academia, la situación de la academia allá en España, que los sueldos son buenos, pero era muy difícil acceder, es decir, se tenía que morir uno para que entrase otro. Veía algunos referentes míos, yo en ese momento tenía 28, 29 años, veía algunos con 40 que aún estaban peleándose para una plaza y con contratos precarios. Entonces, justo un tiempo antes, mi amigo Pau, del que hablé antes, pero también otros conocidos míos ya me estaban diciendo: Chile, no, acá en Chile está muy bueno, acá en Chile está muy bueno. Eso era 2011, 2012, realmente estaba bueno acá en Chile, ¿no? Y decían, no, y acá faltan profesionales, y llegas y enseguida encuentras trabajo. Entonces yo cuando termino mi doctorado, a principios de 2013, tenía un poco de plata ahorrada, porque la verdad que yo siempre he sido de gastar poco, no he sido o sea, eso viene de familia también, ¿sabes? De que bien, o sea, andaba más rimpa las cosas, no sé cómo decirlo, en realidad tengo pocas necesidades y bueno, ahora ya estoy más viejo y ya me da igual si gasto, pero antes era como lo mínimo. Entonces sí, siempre tenía algo ahorrado. Me voy a Chile. Tampoco era tanto lo que tenía ahorrado. Después me di cuenta también, porque mi visión de Sudamérica había sido un viaje que había hecho al Perú un tiempo antes, así de mochilero, y yo casi me pensaba que los precios serían similares. Perú me pareció baratísimo. Y una anécdota es que cuando llego, después del doctorado, que me estaban preguntando cómo buscar el siguiente empleo, digo, ya, voy a ir a Chile, visa turista, no sé, a ver qué, a la aventura, ¿no? A ver qué sale, y si es tan fácil de encontrar trabajo, algo encontraré. Y claro, una anécdota es que cuando llego ahí, a donde me estaban recibiendo esos amigos, que al final estuve viviendo 6 meses en una logia, en un anexo de la casa, 6 meses de invierno en Santiago, así, en un colchón inflable, muy precario, pero yo llegué a Santiago, me dice, ya, bueno, para celebrar que llegaste y que me acogían a la casa, hagamos una compra, y yo compraba. Y fui al Jumbo y me acuerdo que decían, compra cervezas, no, estas son buenas, como las Kurzman, y claro, yo digo así una cuenta, 200.000 pesos, y ahí vi que Chile no era tan barato como Perú. Me puse a buscar trabajo y tenía un contacto que había hecho, que era un amigo chileno que había conocido en un viaje del doctorado en Estados Unidos, y fue el primero que me hizo el nexo para dar unas clases en una universidad part-time. ¿Eso fue de introducción a la geología? Como de introducción, sí, como geomorfología, introducción a la geología. Yo, claro, venía del doctorado, pero tenía poca experiencia dando clases, fue realmente un desafío, y bueno, siempre... ¿En qué universidad fue? Eso fue en la carrera de geología de una universidad en Santiago que se llama la Academia de Humanismo Cristiano. Okay. Entonces allá di como casi mis primeras clases, algunas cosas fueron más bien, otras no tanto. Es difícil cuando uno llega a un país. Yo tenía 29 años, o sea, ya estaba un poco viejo, pero aún cuesta como, no sé, empoderarse, o quizá yo fui un poco tarde, ¿no? Y además que al poco tiempo de comenzar esas clases, ya me salió el primer trabajo en minería. Okay. Y traté de compaginar ambos trabajos, y ahí tuve una época de harto estrés. Es decir, porque la minería era... ¿El primer trabajo fue directo en SQM? ¿O... Sí, el primer trabajo en minería fue para SQM. Allá en el Salar, trabajo de terreno, 7x7.
Y en el descanso estaba en la universidad. Y yo que no, claro, no venía con, no estaba acostumbrado tampoco a trabajar tanto, digamos que siempre había sido un poco esquivar el trabajo, o sea, el trabajo tan como tener un doble empleo. Claro. Pero bueno, también fue interesante después el... ¿Cómo llegó a SQM? ¿Lo llamaron? ¿Tuvo que postular? ¿Tenía un contacto? ¿Cómo lo entraron? Tenía contacto. Sí, también, claro, ahí siempre, yo siempre defiendo lo importante que es Hacer conexiones humanas. hacer esas conexiones humanas y en el fondo demostrar demostrarle a tus cercanos que eres capaz de resolver cosas, que no sé, que confíen en ti, no solo porque seas buena persona, sino también porque eres capaz de desarrollar bien un trabajo, ¿no? Entonces, también en SQM fue un contacto que me recomendó, ahí llegué a la entrevista y quedé como contratado. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo creo que al llegar a un trabajo tiene que aprender a hacer todo, ¿cierto? ¿Cómo fue esta experiencia de aprendizaje, de entender los procesos que se realizan? ¿Fue muy difícil o tuvo buenos tutores? ¿O ya sabía exactamente lo que tenía que llegar a hacer? Eso, una cosa es la teoría y la otra cosa Claro. es llegar a la práctica. La verdad que allá en SQM, y creo que en la gran minería en general, viene todo bastante pautado, ¿no? O sea, te explican lo que tienes que hacer y tienes que repetirlo y reproducirlo, por lo menos cuando estás en un trabajo junior en terreno, para recién egresados. Después, si empiezas a escalar en la compañía y estás en el gabinete de modelación, y ahí pues ya tendrá un poco más de interpretación y de conocimiento previo que tendrás que plasmar allá, pero por ahora no me parece difícil aprender unas cuantas tareas y también todo lo que es prevención de riesgos y bueno. Y en ese contexto, para explicarle también a los compañeros de geología, ¿cuáles eran sus tareas que tenía que realizar como junior en ese caso? ¿Qué tipo de funciones eran? Como para tener un poco de contexto. Allá, como era hidrogeólogo en proyectos de exploración dentro del Salar de Atacama, el Salar de Atacama es como un yacimiento evaporítico donde se extrae salmuera y básicamente las funciones principales consistían en ver sondajes, tanto de diamantina, pero principalmente con aire reverso, y ver el material que salía, describir sondaje y hacer pruebas de bombeo con Packer, sistema de doble Packer. No lo voy a explicar ahora porque algunos ya lo saben de los ramos que doy. También sondas geofísicas a pozos y reportar, trabajar con base de datos, ArcGIS, SQL, entender un poco cómo funcionaban las bases de datos, pero no es porque yo las hubiese configurado, sino por lo menos saber introducir una hoja de Access mediante SQL y que se vincule con el ArcGIS y esos temas de información, pero básicamente era lo del terreno, ¿no? Y cumplir con todas las labores de supervisión, porque al final es un cargo de supervisor. Tenías personal a cargo, o ayudantes de geólogo, o supervisar a los perforistas, o a los que hacían pruebas de bombeo. Entonces también tenías la labor de seguir los estándares de seguridad que ponen la empresa, y reuniones de seguridad, y harto también eso, como el rol supervisor tiene que estar siempre vigilando y cumpliendo con los procedimientos de seguridad, sacar tarjetas rojas, no sé, cosas de esas, dar charlas todos los días, eso. En ese contexto, ¿recuerda algún error que haya cometido durante ese trabajo? ¿O alguno posterior, algún error grave o algo que haya resultado en un aprendizaje al final? Yo creo que sí, que siempre he cometido bastantes errores y por suerte ninguno tan grave. Pero me iría a mi primer empleo, ese de los estudios geotécnicos de Israel, lo que es más chistoso, porque llegué y a veces era un lugar como si fuera una zona de parcelas donde iban a construir casas
parcelitas una al lado de la otra que recién era un lote que habían hecho, ¿no? Entonces yo tenía que hacer el estudio geotécnico de una parcela y si eran 2 calles, había 4 parcelas para hacer. Y nada, miré los mapas, puse hacia el norte, no sé cómo, ya. Nos metemos en una parcela a hacer todo el estudio que demoraba un día, ¿no? Porque teníais que hacer pozos, ensayos de penetración, eran pozos a diamantina para sacar un testigo, llevar al laboratorio. Entonces llegamos todo el día y cuando estoy terminando, no sé cómo, lo miro bien y digo, no, nos hemos equivocado, no, todo el día me lo dejo, ya. Llego a la tarde y se lo digo a la jefa, oye, lo he hecho al lado, sé que la geología era la misma, ¿no? Y yo, pero no se puede porque nos pueden decir algo. Ve al día siguiente y hazlo. ¿Me puedes creer que voy al día siguiente y me pongo en otra esquina que tampoco era? O sea, hice 2 esquinas y ahí ya salió más o menos lo mismo. Eran rocas sedimentarias así, lo hablé con los sondistas. No digamos nada, decimos que ya es el bueno. Por ahora no me ha llegado ninguna noticia de que se haya caído la casa. No sé, ya, para finalizar el bloque, me gustaría que nos siguiera contando los siguientes trabajos que realizó. De manera rápida, no nos da tiempo, pero después de SQM, ¿cuál fue el siguiente trabajo? ¿Cómo terminó llegando a la Universidad Católica de Temuco en ese caso? Ya, después de SQM, yo salgo de la empresa, digamos, bueno, como se suele salir en minería, como que uno dice, ya estoy cansado de estar en turnos, cuando quieran me desvinculan. La verdad, porque a veces, o sea, no, bueno, fue un poco más complejo, pero en un momento me doy cuenta que el sistema de turnos no va con mi vida por tanto tiempo. Intento salir y entrar dentro de la misma empresa, un trabajo de oficina, pero no sale la plaza, y al final hablo con el jefe y yo no quiero estar en turnos y me habéis desvinculado y nuevamente a la semana estoy trabajando otra vez un amigo me dice, oye, en mi empresa falta gente y me puse a trabajar en una consultora ambiental. Okay. También prestando trabajos a la minería, pero haciendo también otras cosas, licitaciones ambientales en general. Y estuve en consultoría ambiental durante 3 años. La consultora... Claro, la minera está bien por un tiempo porque aprendes, pero la consultora cada día es en teoría, claro, puede ser un desafío nuevo, especialmente si son consultoras que tengan harto trabajo y así. Y llega un momento en que dije, también por temas personales, ¿no? Porque en un momento yo pensaba venir a Chile por unos pocos años, tomar la experiencia y devolverme. Pero al final, por asuntos personales, terminó radicado acá y ya estaba un poco cansado de Santiago. Y el norte, tampoco me quería ir a vivir al norte. Y pensé, me gustaría vivir al sur de Chile. Y empecé a postular a universidades del sur de Chile hasta que salió esta posibilidad de venir acá a Temuco. ¿Eso en qué año? Tremendo cambio. Era en 2019. Ah, 2019. Me tocó el estallido social acá, entonces. No, o sea, yo postulé en 2019, ya llegué en 2020. Ya. En la época del estallido, Pandemia. sí, de pandemia. Pandemia. Clases online. Bueno, así concluye entonces el bloque de la geología más allá de la academia. Hicimos toda la recapitulación, toda la trayectoria. Ahora vamos a pasar al cuarto bloque que se llama Finanzas Personales de un Geólogo. Usted, a lo largo de esta entrevista, igual nos ha comentado un poco. Sabemos que el tema de las finanzas, si bien es un tema sensible, depende mucho de las personas, de la escuela que traemos detrás. Usted mismo nos comentaba que antes que era una persona bastante austera, a medida que ha ido avanzando en su vida, ya su relación con el dinero, gastemos nomás, hay que vivir la vida bien. Pero le voy a hacer una pregunta como para ir rompiendo el hielo. ¿Cómo cree usted, a través de su experiencia, que se genera más dinero a través de la geología? No hablando solamente en el trabajo de la minería, que sabemos que se gana mucho. Tal vez una idea loca que le hubiera gustado hacer, que lo podría haber generado algún rédito muy económico, o algo que usted conozca y ve de manera como fehaciente, que un geólogo puede ganar mucha plata
A ver, como geólogo es difícil que puedas prestar un servicio que de repente te haga millonario, no sé. Sino que hay que estar adaptado a los cambios. ¿Y cómo son los cambios? Los cambios normalmente son normativos. Es decir, llega una ley que subsidia esto. Llega una ley que obliga a esto. O aparece una nueva tecnología. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de hace poco acá en Chile. De repente nadie era paleontólogo. No parecía que eso tuviese un futuro laboral que te pudiese dar alta plata. Los que se hicieron paleontólogos en el momento en que salió esa ley, que toda excavación tiene que tener un paleontólogo ahí detrás, han tenido mucho trabajo y han podido situar su hora hombre, es decir, lo que le pagan por hora de su asesoría, a niveles que conozco paleontólogos que han estado ganando 4 o 5 millones trabajando en unas cosas de asesoría, ¿no? al mes. Operadores de dron. Llega una nueva tecnología. Y de repente saber manejar un dron o saber hacer las fotogrametrías, si estabas en ese momento y armaste una empresa en ese momento, las mineras te contrataban y aquí ya son más de 5 millones, 8 millones los geólogos que sabían manejar dron que han hecho los primeros contratos con las mineras para hacerles el control fotogramétrico de la evolución de los rajos. Entonces, para hacerse rico siendo geólogo es importante estar atento a lo que se tiene. Yo a veces les digo a los estudiantes, oye, quizá en algún momento la geotermia de baja entalpía, en el momento en que lo subsidien, puede ser algo que haya armado la empresa primero y se esté importando de China las bombas de calor más eficientes y más baratas del mercado y de armar una empresa competitiva, pues ahí o sea, tienes que armar una empresa en algo que la sociedad demande. Y con eso puedes juntar las lucas sin ser determinante. Es un buen consejo especializarse en algo estratégicamente bien remunerado a futuro. Y pensando hacia el futuro, estando atento a la normativa vigente y cómo van cambiando las cosas. Eso está súper bien. No se queden con los conocimientos de antaño. Hay que seguir practicando. Usted, como persona particular, ¿cómo administra su dinero? ¿Invierte? ¿Es de las personas que guarda debajo del colchón? ¿Lo tiene todo estancado en la cuenta de ahorro? Yo, como dije, siempre fui bien austero porque creo que las mejores cosas de la vida son gratis en realidad. Entonces, yo no soy una persona que necesite mucho dinero en el día a día. Sí me gusta darme mis lujos, unas vacaciones aquí y allá, pero por lo general soy bueno para ahorrar y en un momento de la vida estuve ganando más o menos bien, que fue ese momento que tenía 2 empleos, uno en minería y uno fuera, y gastaba muy poco en departamento compartido. Entonces, claro, eso me sirvió para hacer una inversión que en aquel momento, bueno, que fue comprar un departamento. Cuando pude comprar un departamento, la recomendación principal que yo daría en cuanto a finanzas, por ahora siempre he ido hacia arriba. Entonces, no es que solamente te estés quedando con la plusvalía del incremento de precio del departamento como tal, sino que dejas de pagar un arriendo, ¿no? Entonces es un doble. Y es el primer consejo financiero, ¿no? Si puedes comprar una propiedad, no digo especular con la vivienda, pero la tuya propia es clave para ya no estar todos los meses, por lo menos. Creo que es interesante porque hay 2 escuelas de pensamiento respecto de ese tema, porque hay algunas personas que trabajan en función de su primer objetivo financiero sea el conseguir la casa propia, y algunas otras personas viven arrendando y su primer objetivo es tener un departamento, o sea, comprar un departamento para arrendarlo hasta que se financie solo. Entonces, son distintas como... O sea, yo viví poco tiempo en mi departamento, pero yo ahora pago un arriendo, pero por lo menos financieramente, si algún día me fuese mal, yo ya tengo muy avanzada el hipotecario de mi departamento, es decir, tengo un colchón de... Ya, claro. Ahora, si ahora junto un poco, a veces sí que estoy aprendiendo un poco a invertir y ver
Aquí tenemos un experto en finanzas. Lo podría orientar bastante. Ya, pero nos queda más o menos claro. Bueno, en honor al tiempo, voy a hacer la última pregunta del bloque. Ya que nos estamos rozando un poquito. ¿Cuál considera usted que fue el mejor gasto que realizó alguna vez? Algo que fue muy rentable, que puede haber sido rentable económicamente o que usted haya dicho, de este gasto no me arrepiento. Dejemos de lado la casa, o sea, el departamento, porque ya conversamos de él y sabemos que fue algo súper importante. Pero unas vacaciones que usted haya dicho, estas vacaciones lo pensé y qué buena decisión tomé al tomarlas. Podrían ser unas vacaciones o si no también lo pienso y una buena cámara de fotos que al final te permite registrar lo que has vivido. No sé, a veces yo he estado en lugares maravillosos y hoy en día es tan fácil tener una buena cámara con batería casi infinita, cargada de cualquier manera y yo he estado en lugares en mis 20 que apenas tengo registro de haber estado y me gustaría volver a verlo allí. Digo, no, si no hice fotos, o sea, tengo 20 fotos o no. Ya. Pero se compró una cámara. Me compré una GoPro al llegar a Chile y bueno, tengo de los primeros viajes a Chile tengo fotos de GoPro. Ya. ¿Estamos al siguiente bloque? Sí, vámonos. Ya. Estamos terminando ya y vamos a hacer unas preguntas que no tienen mucho que ver con geología, pero igual nos parecen interesantes. Primero, bueno, igual tienen un poco de relación. ¿Tiene algún ritual o costumbre cada vez que sale a terreno? Algo que haga abrigo el terreno, que guarde la mochila. O durante O, claro. No, llamarle ritual a preparar un terreno, quizás llevar algo rico de comer, ¿no? Preparar una tortilla de papas. Pero a veces lo llevo, pero no sé si llamarle ritual. Ok. Y nos han dicho rituales como llegar a la cima de la montaña. Claro, algo que hacen sí o sí, una costumbre que tengan a la hora de ir a... O sea, Tomar fotos, pues. Llevarse una tortilla de patata puede ser. es que no me falte la comida. Que no falte la cosa. Ya, otra pregunta, esta igual es como interesante para pensar. ¿Con qué personaje histórico o persona relevante en su vida le gustaría sentarse y tener una conversación amena? No sé. Cualquier personaje de la historia, pienso. A veces siempre me ha parecido interesante Kurt Cobain, cantante de Nirvana, entender un poco lo que sentía él al ser una persona como con tanto éxito y caer como en una depresión y abuso de sustancias. O Pablo Escobar, no sé, como un vago. Claro, no sé cómo al final también logra ser tan exitoso y al final la ambición como te termina destruyendo, no sé, esas personas como que al final no sé si son, o sea, es como el éxito pero dentro de las tinieblas, ¿no? Esas personas como Algo como un Al Capone, algo bestia. Se entiende, va. Ahora me voy a inventar una pregunta, pero que me parece muy interesante a lo largo de esta entrevista. ¿Qué son las cosas que usted valora más en la vida? Porque lo he visto harto mencionar que no es lo económico. ¿A qué usted cree que le diría como, esta es la esencia de la vida? O sea, es que eso va a personalidad, pero a mí me gusta la improvisación. Y para tener improvisación tienes que tener flexibilidad. Y para tener flexibilidad, claro, no tienen que haber cosas que te estén marcando los tiempos. Es decir, si tú estás bien haciendo algo porque quieres estar tomando el sol, o ahora quieres hacer ejercicio, o ahora quieres viajar, claro, para mí lo complicado es que te impongan de tanto, que para otras personas sí se estructura y le va bien. Yo soy desestructurado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas valoro yo? Yo valoro tener tiempo libre. Sí. Concuerdo con el invitado de Diego. Me gusta también eso, disponer de mi propio tiempo libre, tener y disponer. Yo trabajo en función de tener mucho más tiempo libre. Pero ese tiempo libre, ¿en qué le gusta dedicarlo?
A mí me gusta mucho salir a la naturaleza. Ok. O sea, pasear, subir montañas, pasear bosques. Es como la meditación que me relaja y que siempre creo que cuando estoy en contacto con la naturaleza estoy como aprovechando mi tiempo. Es de lo que más me gusta. Igual también la vida social y bueno, también meditar un poco, pensar, escribir. Ahora estoy escribiendo cosas random que sé que quizá algún día se... ¿Podríamos esperar un libro de Albert Pastor en algún momento? Podría ser un libro... Podría ser. Hay que dar suspenso. Lo vamos a dejar ahí. Ya, para finalizar este bloque y ya para estar terminando el podcast, 3 preguntas rápidas. Bueno, esta ya está repetida, pero ¿qué objeto nunca falta en su mochila? La tortilla herpada. O sea... Hoy es días que claro... ¿Qué podría decir? El abrigo no puede faltar, la comida No, un poco, claro, el la celular, un encendedor. Un encendedor. Si pudiera nombrar un mineral, ¿qué nombre le pondría? ¿Qué nombre? A un mineral nuevo, es que todos los que se me ocurren ya existen, ya sé. Mejor no digo. Pasa palabra. Ya, y por último, una pregunta rápida. Si pudiera estudiar un planeta en específico, ¿qué planeta sería? Creo que... Saturno. Saturno. ¿Por alguna razón en particular? Porque con el tema de los anillos, no sé si pudiese ir y estar allá y ver cómo es el cielo con tanto anillo bueno, Sí, bueno. o sea, o no sé, o si no, Júpiter con las lunas, no sé, ver un cielo completamente diferente. Obviamente no se puede estar en esos planetas, ¿no? Pero nunca llega hasta descartado. Bueno, ya para ir cerrando, le voy a decir ya la que es nuestra pregunta insignia para concluir el episodio. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguna vez alguien le dio y ahora le encuentra todo el sentido del mundo? El consejo que me hayan dado, bueno, el clásico es que no me había preparado la entrevista, entonces me que el Esa es la idea. pero a ver, voy a partir. El clásico consejo es estudia y haz lo que te guste. Y definitivamente tiene sentido mientras estás en el camino que la sociedad ha preparado para que tú estudies. Porque al final, si haces lo que te gusta es como te conocerás mejor a ti mismo y no significa que después en tu camino profesional puedas quizá desarrollarte en eso que te gusta tanto, porque algunos rubros o algunas cosas son tremendamente competitivos y quizás, pero por lo menos lo habrás intentado, ¿no? Entonces, así a bote pronto se me ocurre eso. Intenta luchar por lo que te gusta y especializarte y profesionalizarte en eso y quizás así tener la recompensa de poder dedicar, porque al final la vida laboral, pues lo pronto van a ser 40 años de estar haciendo algo que sea algo que no estés todo el día o que no te levantes todos los días pensando en que tomaste una mala decisión. Claro. Bueno, eso ya creo que me respondió las 2 preguntas que van 6 en eso, pero la siguiente era ¿qué consejo le gustaría transmitir al resto de nuestros oyentes? Pero con esa respuesta quedó espectacular. Mira, si puedo dar otro para Sí, adelante. ustedes que son Su cámara. más jóvenes, que hagan un buen esfuerzo ahora. Yo creo que la mayoría ya lo hacen, ¿no? Pero otros, yo al menos quizás no le toque el pelo a lo importante que es esta edad de no perder el tiempo en cosas que no suman. O sea, si se junta con amigos, que sean amigos a los que aprecian, si están, o sea, aprovechen para mantenerse en forma,
estudiar, aprender algo nuevo, juntarse con gente le vale la pena, porque a veces caemos en la apatía, no sé, ahora que está de moda, no sé, esas vicios, digamos, que te roban toda la energía, no sé, pasarse con los videojuegos, pasarse con las series en Netflix. Es una pena que como jóvenes caer en eso en vez de estar un poco más atentos a las oportunidades para crearse un futuro mejor. Ah, qué bueno. Sí, me gustó. Excelente. Buena Qué forma de buena terminar. forma de terminar. Bueno, así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y bienvenidos a este espacio llamado Voces del Geomundo, un podcast de geocientistas donde no solo hablamos de ciencia, sino también de científicos. Muchas gracias y antes de concluir el episodio, antes de que eso nos olvide, le tenemos un pequeño presente, profesor, de parte de todo el equipo. Sabemos que ya van siendo sus últimos momentos aquí en la universidad. Pero un pequeño presente para que se lo pueda llevar y nos recuerde con mucho cariño. Así que ahí sí la puede mostrar a la cámara, Ahí nuestro a canal. Isa tal vez más cerquita. Tiene ahí varios detallitos. Sí, las fotos son personalizadas. ¿Dónde están? ¿En mis redes esas fotos? Esa foto la sacamos de una página de la universidad. Que está esa foto del profe. Adaptada con inteligencia artificial.